Sé que muchos cubanos se encuentran decepcionados con lo que ha pasado recientemente ahora en Cuba con la cumbre de los países no alineados. Y otros tantos que son cubanos, que apoyan el comunismo y que tienen otro método de vida diferente a tantos que sufren allí, quizás se sientan vencedores. Cuando a nuestro pueblo le llaman cobarde, muchas personas les queda difícil entender la represión que viven. Porque en esa cumbre de países no alineados en Cuba, donde todos ellos estaban celebrando, es muy difícil que no sepan ellos cuántas personas viven ahí esclavas. Un país entero. Personas encarceladas en Cuba simplemente por pedir libertad. Desde antes del 11 de julio, que fue el estallido social en Cuba, en contra de la dictadura castrista, canelista que impera en Cuba, la isla cárcel, no la isla hermosa que muchas personas piensan que es Cuba. Ahora próximamente va a ser el encuentro de muchos presidentes en la Organización de Naciones Unidas en Estados Unidos. Y Cuba está entre los países que representan los derechos humanos. Parece una broma. Y piensan reivindicarla nuevamente. Una broma, ya no. Ya ahora es una burla. Porque la Organización de Naciones Unidas tiene pruebas suficientes de los abusos y de los crímenes cometidos en Cuba. Ellos saben perfectamente los crímenes de lesa humanidad completamente hechos por la dictadura castrista canelista de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro y todo su partido comunista. Muchas personas podrán estar de este lado y atacar este mensaje. Claro, te queda bien ser un comunista en tierra de libertad y vivir ampliamente en tierra de libertad. Pero no le queda bien a mis hermanos que viven allí y viven esclavos. A ellos no le queda bien. A ellos les es difícil. Muchos países estarán reunidos en Estados Unidos en esta semana del 19 de septiembre al 20 y al 21 también de septiembre. Muchos países irán allí a reclamar por lo que está pasando con ellos, con el comunismo que acaba con los pueblos. No será solamente Cuba, Nicaragua, Venezuela, Perú, Bolivia, Colombia, tantos países sufriendo, Ucrania viendo morir a sus hijos tristemente allí. Y se pueden reunir presidentes y dictadores. Hay algunos presidentes que saben llevar bien a su pueblo. Hay otros que son dictadores. Pero todos se van a sentar en un mismo lugar. Y aunque hayan presidentes que aboguen por la justicia para nuestros pueblos, ¿qué hacen las organizaciones, los parlamentos europeos? ¿Qué hacen realmente? Todo es el negocio que importa, el dinero que genera, y no importa los seres humanos muriendo. En Cuba, mi primera madre patria, porque mi segunda madre patria es Estados Unidos, donde lucharé también contra el comunismo, contra el daño que están haciendo. Pero en esa primera patria mía, mi madre patria, Cuba, allí hay muerte, allí hay desolación, allí hay cárcel, allí hay injusticia, allí hay un pueblo que aunque quiera salir y enfrentarse, está amordazado, amenazado. Pero le digo a mi pueblo cubano y a todos los pueblos que sufren una dictadura, que aún por encima del terror te tienes que enfrentar. Porque no podemos esperar de los grandes parlamentarios, de los grandes políticos, de las grandes organizaciones, porque no están haciendo lo debido. No es que nos den migajas de justicia, queremos justicia. Y hay que superar el terror y el miedo. Y hay que enfrentar a la dictadura. Hay que enfrentar al comunismo. Y si no lo haces, seguirás destruyendo las personas que se unen a la lucha contigo. Seguirás decepcionando a las personas que aún en tierra de libertad hoy he visto pronunciarse con una inmensa decepción, esperando más de ti, cubano, en Cuba. Cuba siempre ha vivido una represión.
aún ahora es más fuerte, pero has permitido que unos pocos se crean más valientes sobre ti, cuando nosotros somos mucho más. Es tiempo de enfrentar esto. Es tiempo de darte cuenta. Y los que estamos en el exilio, acaba de darte cuenta que nuestros hermanos allí no lo están haciendo. Los consume el miedo. Nosotros tenemos que cerrar Cuba, asfixiar a la dictadura. Es la única manera de poner a los cubanos en Cuba frente a su cruz, a la verdadera cruz que viven. Esa cruz que nosotros aliviamos cuando los apoyamos porque los amamos. Sé que tu hijo o tu hija puede estar allí, tu madre o tu padre o un hermano. ¿No te das cuenta cómo sube la criminalidad en Cuba? Que por tratar de alcanzar algo, ya la delincuencia está subiendo. Que pueden matar a una persona por quitarle una moto, por quitarle la ropa, por quitarle una cadena, por quitarle un televisor que tenga en su casa, no importa. Eso está pasando en Cuba. En esa Cuba que piensan que es una Cuba del placer. Entonces desde acá seguimos ayudando a la familia. Pero si no paramos un tiempo, si no cerramos, si no logramos que ese pueblo vea su dolor frente a ellos, sin la ayuda del exilio, no vamos a lograr al pueblo cubano levantado. Y si tú eres cubano como yo y entiendes bien lo que te estoy hablando y no vives del dolor de tu pueblo y entiendes que es mejor que te busques un trabajo a vivir de ir a hacer negocios a Cuba, entiende, si quieres una Cuba libre, que debemos de hacer algo contundente para ayudar a nuestros hermanos, pero con una ayuda que les traiga libertad, no el vivir esclavos dependiendo de miserias. Eso no lo podemos querer para nuestro pueblo. Únanse los cubanos a hacer algo con vergüenza, con dignidad, porque nada podemos esperar de estas organizaciones, aunque las enfrentemos. Entiéndanlo. Antes de criticar a nuestro pueblo y llamarlo cobarde, más cobardes somos nosotros cuando no damos el paso definitivo para asfixiar a la dictadura que se alimenta precisamente, como dijo Fidel Castro, de aquellos los que llamaron gusanos, que ahora son las mariposas que hacen que les llegue oxígeno a esa dictadura. Asfixiémoslos, paremos esto y logremos la libertad de la patria. Y a todos los países que sufren dictadura, unámonos, levantémonos a un mismo tiempo y terminemos con este mal. Espero lo puedan entender. Yo ya lo entendí y aquí te lo digo.